buenas tardes. Nos encontramos una vez más reunidos en la parroquia de Jesús el Salvador, en el Salón Juan Pablo II, en la diócesis de Ciudad Juárez, Chihuahua, en este estudio y curso introductorio de las lecciones de cielo. Les damos la bienvenida a las personas aquí presentes y también le damos la bienvenida al doctor Salvador Tomasini, que nos conectamos desde la Ciudad de México. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bien. Aquí esperando poder servir un poquito de, pues, ¿cómo diríamos?, de aliciente, ¿no? Para que se interesen un poco más en la divina voluntad. Así que vamos a ver si resulta. Pues lo hemos estado platicando así en las pláticas cercanas, en los encuentros que hemos tenido, ¿verdad? De esas meditaciones, ese llamado que Jesús nos hace a cada uno en lo particular, a amar más y conocer más esa divina voluntad. Y ahorita lo comentábamos, incluso disponernos a vivir en esa voluntad y decir fiat a lo que se nos está invitando, renuncias, desapegos, de todo. Así es. Sí, o sea, esa invitación que te nos hace ahora es algo que realmente deberíamos de valorar, o sea, porque es como el fin último de Dios para su criatura, para nosotros. Y es la primera vez que se nos ofrece la posibilidad no solo de llegar a estar con Él, sino de llegar a fundirnos en Él. Y bueno, pues creo que la ganancia que pudiéramos tener tanto Dios como nosotros es mucha, pero pues para eso necesitamos entender primero de qué se trata. Y yo creo que esa es la finalidad por la que estamos reunidos, o sea, llegar a entender de qué se trata, no tanto aprender de divina voluntad, sino aprender el significado de esto. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo así lo vería. Sí, a ver. Primero entender qué es esto. Sí, cómo vivir, cómo ir haciendo las cosas para llegar a fundirnos en ese divino querer. Así es, pero primero, ¿qué quiere decir vivir en la divina voluntad? Sí. Porque generalmente lo tomamos como algo más de lo mismo, como algo más de lo que se ha practicado hasta ahora dentro de nuestra iglesia, ¿no? Como una espiritualidad más. Y pues no, esto es muy superior a cualquier espiritualidad que pueda haber desarrollado a través de los siglos, ¿no? Esto no es espiritualidad, esto es vivir la vida de Dios, vivir la vida de Jesús en nosotros, hacernos uno solo con Jesús. Y eso no tiene parangón en la historia hasta ahora. Así que bueno, pues vamos a seguir adelante y ojalá que pues realmente logremos el objetivo. Así que adelante, Ivo. Muy bien, doctor, pues sí, y esa pues invitación y reflexión a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Bueno, y continuamos entonces con la segunda lección. Nos habíamos quedado en el párrafo donde nos dice Jesús: todo el que quiera conservar su vida la perderá, pero quien la pierda por amor a mí, ese la ganará. Volvamos a la purificación de su interior, para lo cual Jesús le da las siguientes enseñanzas. La primera cosa que me decía, dice Luisa, que era necesaria para purificar el interior de mi corazón, era el aniquilamiento de mí misma, esto es, la humildad. Y continuaba diciéndome: mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas,
Yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, sino que me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo Esto lo que es, sí, espérame tantito, este parrafito te enseña, tiene una enseñanza enorme. O sea, generalmente estamos acostumbrados a hacer todo por nosotros mismos. Está incluso en el terreno espiritual. O sea, estamos acostumbrados a decir, bueno, yo hago, yo doy, yo practico. O sea, sobre todo en el terreno de las virtudes. Y si nos fijamos lo que dice Jesús aquí al principio, o sea, Él se cuida muy bien de aquellas personas que se achacan a sí mismas sus logros, o sea, sus virtudes, o todo lo que hacemos para acercarnos a Él. Así que una de las cosas fundamentales que hay en este terreno ahora de la divina voluntad, pues es llegar a entender que no es por nosotros mismos que vamos a lograrlo, sino que todo es por Él, ¿sí? Entonces, nada de lo que hagamos debemos atribuirlo a nosotros mismos, sino que todo lo que se logre será por Él que lo hace en nosotros, ¿sí? Entonces, lo único que nos corresponde a nosotros hacer es la disposición, o sea, estar dispuestos y ser total y absolutamente dóciles a lo que la divina voluntad nos va orientando o nos va llevando a hacer. ¿De acuerdo? muy bien, ahí sería pues ciertas cualidades o ciertos dones que se requerirían y él no los estaría dando, ¿no? Pero todo por de él y para él y por él. Así es. Muy bien, continuamos. Sí, hay una pregunta, doctor, perdón. A ver. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esto con bueno, nosotros que ya tenemos el conocimiento de que vamos teniendo este conocimiento, ya podemos decir Jesús en mí cuando entablamos una comunicación con la otra persona. Pero, por ejemplo, cuando no hay conocimiento y que sabemos que a nosotros ya no somos, es Jesús en nosotros, ahí como ¿qué podríamos decir para quitar el yo? Bueno, es que, a ver, creo que esto es fundamental lo que está preguntando. Quitar el yo, esa es como la primera idea que nos dan los escritos. Y si nos fijamos en el libro 1, Jesús le dice, ahora ya no se trata de destruir a los demás, sino de destruir a ti misma, aquel yo interior, aquel yo que tienes, e identifica ese yo con la voluntad. Entonces, a donde debemos llegar no es a destruir el yo, no es a quitar la voluntad, sino a quitar el acto de la voluntad humana sola, sin la unión con la voluntad divina. No sé si esto queda claro. Entonces esto sería interiormente. Claro, o sea, todo es interior, pero siempre nuestra voluntad tiene que continuar viva, porque se trata de que entablar una relación de amor entre Dios y la criatura. Si nuestra voluntad se llegara a quitar totalmente, la criatura ya no tendría cabida en esta relación, ya no seríamos nosotros. Por eso es que nuestra voluntad debe continuar siempre actuando. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta?
que nuestra voluntad, cuando se une a la voluntad de Dios, entonces la voluntad divina dota a nuestra voluntad de todo lo suyo. Y cuando nuestra voluntad se mueve, ahora se mueve con todas las pertenencias de Dios. O sea, ¿qué es lo que mueve? Mueve los atributos divinos. Mueve el amor divino, la pureza divina, la potencia divina. O sea, todo lo de Dios ahora lo maneja, por decirlo de esta manera, la voluntad humana. No sé si esto queda claro. Sí, sí, doctor. ¿Sí? Sí. Entonces, primera cosa que tenemos que entender es que nuestra voluntad nunca puede desaparecer. Si desaparece nuestra voluntad, desaparecemos nosotros. Por eso es que tiene que seguir viva y actuando, pero ya no con lo nuestro, sino con todo lo que la divina voluntad contiene. Muy bien, gracias, doctor. Muy bien, continuamos. Todo lo contrario, en los corazones que apestan de soberbia, ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Soberbia, el pecado de Satanás, pecado que no tiene perdón, no por su gravedad, que es mucha, sino que el soberbio jamás creerá que Dios puede perdonarlo, pues él pecó más allá de la misericordia de Dios. Se puso por encima de Dios, creyendo que su pecado es más grande que dicha misericordia, que el amor y la bondad. Por eso, Jesús quiere entrenar a Luisa para quitar cualquier rastro de que pudiera existir en ella de este pecado. ¿Y qué decir de nosotros? ¿Cuánta falta nos hace deshacernos de ella? Por lo que estas enseñanzas son oro molido para nuestro camino espiritual. Quiero que en este día hagas continuos actos de humildad. Quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Así tú estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma, esperando todo de mí. Luisa lo llevaba a cabo, se humillaba, sí. Porque como es el inicio del camino de Luisa, Jesús la va llevando, pero la va llevando por el camino de la virtud. Esto parecería como contradictorio con lo que hemos estado hablando, de quitar todo lo nuestro, porque a final de cuentas la humildad es un logro de nuestra voluntad. Nada más que Luisa tiene que llegar primero a tener la santidad humana. Por eso es que Jesús la va conduciendo por este camino. Pero un poco después, ya que ella consigue estar ahí, entonces Jesús la va orientando incluso a dejar su humildad y llegar a su nada. O sea, ahí es en donde nos quiere, que lleguemos a despojarnos de todo para llegar a nuestra nada. Porque en esa nada es donde Él se puede poner para fundirse con cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estamos leyendo es un camino que nos va a llevar al punto ya no de la humildad, sino de despojarnos incluso de ella. Seguimos. Sí, hay otra pregunta, doctor. Sí, a ver. Sí, doctor. Bueno, voy a poner un ejemplo muy real de lo que a mí me pasó el jueves.
Yo iba entrando a una de las oficinas ahí donde trabajo, me encontré con unas personas que están a cargo de la cafetería allí en la maquiladora y les pregunto, ¿ustedes son los encargados de la cafetería? Sí, nosotros somos. Le digo, ¿ya van a mejorar la comida? Dice, pues sí. Le digo, qué bueno, porque si no, pues les hice la señal de que les iban a cortar el cuello, ¿verdad? Entonces, ya así quedó, me fui a mi oficina, pero después me di cuenta que ese era yo. Entonces, Ujú. ahí me di cuenta que era yo después, no en ese momento. Entonces, allí en ese momento, cuando yo me doy cuenta, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Rehacer el acto mm, o hacer nuevamente mi acto preventivo? No, o sea, rehacer el acto. O sea, cuando nosotros se nos olvida y por debilidad o por, en fin, o sea, alguna imperfección que tenemos, nos gana nuestro yo y entonces salimos con lo nuestro. Mientras no nos demos cuenta de que estamos actuando de esa manera con lo nuestro, Jesús sigue actuando y sigue partiendo con nosotros lo que Él hace. Entonces, cuando llego, por ejemplo, usted que ya se tranquiliza y se da cuenta de lo que hizo, lo que tiene que hacer es el acto actual. Es decir, Señor, se me olvidó, se me pasó, me dejé llevar por esto o lo que sea. Ahora quiero en este momento rehacer mi acto y darte el amor y la gloria que debería de haberte dado si no hubiera actuado de esa manera. Y aparte, espiritualmente, quiero también contribuir a reparar un poco en lo que hice con las otras personas. O sea, es un acto de reparación. Y entonces Jesús dice, de acuerdo, no hay problema, toma lo que yo he hecho, te lo doy como tuyo y seguimos adelante. Pero esto es si no me doy cuenta. En el momento en que yo me dé cuenta y siga en lo mismo, en ese momento ya es voluntario que me quiero salir de la divina voluntad y ahí Jesús ya no sufre. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias, doctor. Entonces, el acto preventivo en la mañana y después si pasa algo como esto, son los actos actuales. O sea, el reconocer que nos salimos y el volverme a meter. Y no sería mala idea, porque esto también es conveniente, el ir a pedir una disculpa, si es que realmente fue en un plano agresivo lo que se dijo, ¿no? Si fue nada más por decirlo, bueno, entonces no hay tanto problema, pero fue en una forma agresiva, no sería mala idea el ir a reconciliarse con estas personas. Que ahí sería un poquito de lo que leíamos de que se iba entrenando Luisa, sería irnos entrenando en nuestra nada, ¿no? El aceptar y pedir ofrecer esas disculpas. Así es. Y dependiendo, es que esto ya no se puede saber, o sea, esto la persona es la que le tiene conciencia de ello. ¿Qué tanto le afectó? ¿Qué tanto fue el enojo? ¿Qué tanto fue el coraje? ¿Y qué tanto fue esa reacción hacia los demás? Si fue en una forma agresiva, eso ya tendría que recurrir a la confesión. ¿Sí? Hay que recordar que cuando el alma comete ya una falta que requiere ir al sacramento de la reconciliación, para poder entrar en la divina voluntad, donde podríamos reentrar simplemente con el deseo de volver a entrar, pero no podría recibir Eucaristía y estaría siempre mal con él. Entonces hay que recurrir a la confesión para recuperar la gracia.
Muy bien, continuamos. Luisa lo llevaba a cabo, se humillaba, etcétera, y el resultado de seguir las enseñanzas de Jesús se ven enseguida. Después, en la mañana, cuando iba de nuevo a comulgar, me parecía que al venir Jesús a mí hacía fiesta por el contento que sentía al verme tan aniquilada. Me decía otras cosas sobre el aniquilamiento de mí misma, pero siempre de manera diferente a la anterior. Yo creo que no una, sino cientos de veces me ha hablado, y si me hubiera hablado miles de veces, tendría siempre nuevos modos para hablar sobre la misma virtud. Oh, mi divino Maestro, cuán sabio eres, si al menos te hubiera correspondido. Recuerdo que una mañana, mientras me hablaba sobre la misma virtud, me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados y que si yo hubiera sido humilde, me habría tenido más cerca a él y no habría hecho tanto mal. Me hizo entender cómo era feo el pecado, la afrenta que este miserable gusano había hecho a Jesucristo, la ingratitud horrenda, la impiedad enorme, el daño que le había venido a mi alma. Quedé tan espantada que no sabía qué hacer para reparar. Hacía algunas mortificaciones, pedía otras al confesor, pero pocas me eran concedidas. Así que todas me parecían sombras y no hacía otra cosa que pensar en mis pecados. Y aquí entra la enseñanza vista en la meditación anterior, el no deber pensar en nuestras culpas. De ahí en adelante, sí. Digo, esto también hay que recordarlo. Cuando hemos cometido alguna falta y esa falta ya fue perdonada, ya fue primero confesada y luego perdonada en el sacramento, ya no deberíamos de seguir pensando en eso, porque el seguir pensando en eso es desconfiar de la misericordia y del perdón de Jesús. Y aparte es ensuciarnos nuevamente en la culpa. Así que debemos desterrar esa costumbre de estar pensando en lo que hemos hecho anteriormente. O sea, ya no recordarlo jamás. En el momento, si mientras no lo confiese, bueno, de acuerdo, me sirve como arrepentimiento. Pero una vez confesado, ya. Sí, seguimos. Y aquí entra la enseñanza vista en la meditación anterior, el no deber pensar en nuestras culpas. De ahí en adelante no pensé más en eso, en sus culpas. Hacía cuanto más podía para contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía ser para reparar el tiempo pasado. Y él me decía: estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Señor, le decía, me falta todo, no tengo nada. ¿Qué diremos nosotros? ¿Cuánto nos falta? Y bien, me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. No lo recuerdo en orden, pero como pueda lo diré. Y agregaba, espíritu de rectitud, quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas, no, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. No mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti
pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser de agradarme solo a mí. ¿O cuántos defectos evitarás si haces eso? Otras A veces, ver, sí. este es, Jesús le empieza a dar a ella y a través de ella a nosotros consejos para imitar la vida de él, porque primero debemos irnos acostumbrando a vivir como vivía él. Entonces, este espíritu de rectitud, un ojo en él y el otro en lo que hacemos. ¿Eso qué quiere decir? En todo lo que yo haga, debo ver si Jesús podría hacer lo mismo que yo voy a hacer. Es un buen medidor de si debo o no debo hacer lo que estoy emprendiendo. Yo no puedo decir voy a una cantina y va Jesús conmigo. Definitivamente Jesús no iría conmigo. Entonces son actos que debo de quitar. No puedo sentarme enfrente del televisor a ver una película en donde haya violencia, donde haya todas las pasiones humanas, sexo, en fin. Tampoco él podría estar viendo esto. Por lo tanto, yo no debería de estarlo haciendo. Por eso es que ese ojo a él y el otro a lo que hacemos es algo que es necesario para encaminar nuestros actos, nuestra vida, hacia el lado positivo, hacia el lado de Dios. Así que este es como el primer consejo que le da. El segundo es esto de, si te vienen dadas órdenes, no lo tomes como que viene de la criatura, porque siempre que nos dan una orden, como que no nos agrada y nos causa cierto disgusto. Entonces no hay que verlo como algo que viene de la criatura, sino algo que viene directamente de Jesús y que nos lo comunica a través de la criatura. ¿De acuerdo? Entonces, eso es necesario irlo practicando. Y no importa si la cosa es difícil o no. O sea, en realidad no debemos valorar eso y siempre simplemente tener la vista fija en él. ¿De acuerdo? Ahora, esto me va a ir acercando a ese punto en donde Jesús me quiere, que ya todo lo que suceda no voy a estar resignado, no es que esté peleando con los demás, sino que lo tomo como si fuera voluntad de Dios y en ese momento me uno prácticamente a la voluntad divina. Porque si la voluntad divina está permitiendo que suceda, yo debo de estar también unido en ese permiso y en ese, podríamos casi poner esa aceptación de lo que está pasando y de lo que me está pasando. Y si yo tengo la voluntad de Dios en mí, entonces eso que me está pasando es lo que yo quiero que me pase. Y simplemente para ofrecerlo. Y de esta manera va desapareciendo el mundo, va desapareciendo las demás personas. Continuando con la obediencia, pues es lo mismo que dice, o sea, cuando te venga la obediencia es, voy a obedecerte a ti, Señor, no al jefe, no al superior, no a nadie humano, sino voy a obedecerte a ti. ¿De acuerdo? Y así podemos completar la finalidad de siempre actuar para Él, para Él. Hay otra pregunta, doctor.
Doctor, por ejemplo, si mi esposo me invita al cine y en esa película yo sé que hay bastante violencia, que hay escenas eróticas, pero él me invita. Yo en ese momento, si ya estoy ahí y yo, bueno, en sí yo no sabía que iba a haber todo eso, ¿puedo hacer actos de reparación o cómo le puedo hacer ahí? Por eso, si ya estamos en esto, o sea, lo lógico hubiera sido decir, ¿sabes qué? Esa película no me gusta. Listo. O sea, creo que dentro de un matrimonio debe haber la suficiente confianza como para decir, mira, yo ese tipo de espectáculos no, y dar la razón. Pero si no se sabía y se está ya ahí en ese lugar, bueno, la reparación es conveniente estarla haciendo. Pero lo segundo es no estar, parece como de niño, pero simplemente no verlo. Porque las imágenes penetran en el interior del alma, del espíritu, y nos generan conflictos espirituales. Pueden ser conflictos de gusto, pueden ser conflictos de complacencia, pueden ser conflictos incluso en contra, pero en contra de algo que estoy viendo, que estoy participando, pero que de todas maneras, por estar ahí, de alguna forma estoy dentro de todo este complejo de ofensas, lo diría así abiertamente. Entonces, simplemente tratar de no ver y de reparar, ¿sí? Ok, muchas gracias, doctor. Doctor, otra pregunta. Regresándome un poquito a lo anterior, donde dice de, por ejemplo, las almas que atribuyen sus gracias como si fueran de ellas, ¿verdad? Dice que igual los corazones que apestan de soberbia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si las personas, es que no encuentro, espérame tantito. Donde habla donde dice, las que viven con continuo temor de que si no me corresponden puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. ¿De qué habla ahí, doctor? ¿De qué habla? De las gracias que nos van proporcionando para llegar a vivir en la divina voluntad. Jesús dice que para poder llegar a vivir en ella se necesitan grandes gracias. O sea, gracias de fortaleza espiritual, de simpleza, gracias de entendimiento, para ir comprendiendo cada vez más lo que es la divina voluntad. Y eso lo da para irnos acercando a este vivir en la divina voluntad. Si yo lo desprecio, o sea, haciendo mal uso de lo que me está dando, porque me está dando don de simplicidad, don de pureza, en fin, y yo lo desperdicio en espectáculos. Por ejemplo, voy a hablar de las películas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Uh-huh. Estoy dejando de lado todo lo que me da, no lo estoy utilizando y me quita. Okay. Bueno, bueno, eso era lo que quería escuchar, ¿verdad? Ya nada más confirmar por lo que la pregunta que le hice. Está muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor, cuando en ocasiones, nos dice Jesús que cualquier orden que nos sea dada es porque Él la quiere. ¿Se refiere a todo tipo de órdenes o hay algunas que digamos esto moralmente no o esto no puede ser como voluntad de Dios? O sea, ahí cuál sería así como nuestra
pues saber hasta dónde viene esa orden de Dios, o se refiere a todo tipo No. de peticiones. O sea, Jesús nos dice que la obediencia, porque esto es obediencia, ¿no? Cuando hay una orden, hay alguien que obedece. Pues la obediencia, mientras el que ordena esté en consonancia con Dios, hay que obedecer al que ordena. Pero si el que ordena está en contra de la voluntad de Dios, es forzoso obedecer primero a Dios y no al que ordena. Perfecto. Creo que es claro, ¿no? Sí, muy Si claro. alguien me ordena, no importa quién, vamos a poner un sacerdote. Un sacerdote, por medio de la obediencia, me quiere obligar o me quiere hacer que yo haga algo que está en contra de algún mandamiento de la ley de Dios, no tengo por qué obedecer al sacerdote, obedezco a Dios. Si el sacerdote me da la orden así tajante de no leer, por ejemplo, Divina Voluntad, que ha habido casos, no tengo por qué hacerle caso, porque aquí hay dos obediencias que son superiores a él. Primero, la obediencia del magisterio de la Iglesia, en que el magisterio de la Iglesia me dice que yo puedo leer lo que yo quiera, que no hay prohibición, siempre y cuando sea como para un crecimiento espiritual. Y segundo, la obediencia a Jesucristo, que se muere de ganas, perdón por la forma de decirlo, de que leamos, de que conozcamos sus verdades, porque lo que eso significa es que va a ir estableciendo su reino sobre la tierra. Así que la obediencia siempre debe ir en consonancia con la voluntad de Dios. Muy bien, doctor, gracias. Continuamos. Otras veces me decía, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. Todas las demás, destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos, quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Tú me harás un regalo, me agradecerás afectuosamente, serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así, caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Enorme. Sí, Terrible de palabras, ¿no? sí, Para nuestro modo de ser humanamente, el actuar de esta manera va en contra de todo lo que la voluntad humana quisiera. Agradecer el sufrimiento, agradecerle al que me hace sufrir, porque me está dando una participación de las penas de Jesús. Tomar como enviado por Jesús para mí, porque eso es lo que me va a purificar y me va a embellecer y me va a dar dones y semejanza con Él. Eso totalmente es contrario a lo que nuestros sentimientos y nuestra actitud reaccionen cada vez que alguien nos agrede o nos hace algún daño, ¿no? Así que, bueno, debemos ser agradecidos con las personas que nos dan la ocasión de sufrir. Y poco a poco se va a ir adentrando Jesús en este terreno del sufrimiento, porque vale la pena explicarlo. El sufrimiento que Jesús nos pone es un sufrimiento para ir destruyendo nuestra voluntad, destruyendo nuestro yo. Y
eso es lo que me ayuda a ir llegando a mi nada para que después el todo que es Él pueda fundirse conmigo y en ese momento yo dejaré todo lo terrestre, todo lo humano para adquirir todo lo celeste, todo lo demás. Así que bendito sufrimiento. Suena raro, ¿no? Sí, sí es una contradicción para el mundo, ¿verdad? Pero es esa invitación a agradecer. Hay otra pregunta, doctor, y ya con esta cerraríamos que se nos termina el tiempo. Bueno. A ver. Hay en los evangelios, en el libro de los Hechos, hay un párrafo de San Pablo, creo que es en 4 Corintios, donde dice que siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. A todas partes. Pero ahí viene la segunda parte. Dice, para que se manifieste en ese mismo cuerpo la vida de Jesús. O sea, esto que estamos, de lo que nos está platicando en este momento, lo que estamos viendo, pues yo creo que pensamos, o pienso en lo personal, ¿verdad?, que tiene referencia a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, conjuntamente con eso que dice San Pablo, ¿verdad? Pero la segunda parte es, pues las dos son importantes, ¿verdad? Pero la segunda parte es la que nos puede, por decirlo así, nos puede alegrar, ¿verdad?, de que hay que morir para poder encontrar la vida en Jesús, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Y pues como decía una compañera en una ocasión que yo le pregunté, que le comentaba, es que todo esto es como volver a ponerse a estudiar para poder llegar a tener la divina voluntad. Y ella muy convencida me contesta, me dijo, no hay que estudiar, hay que volver a nacer. Y me dejó todavía peor de cómo andaba, peor. ¿Verdad? Lo dejó peor. Pero esto es lo que lo podríamos comparar con aquello que dijo Jesús, que necesitamos renacer del agua y del espíritu, ¿sí? O sea, este es un nacimiento porque si tenemos que quitar todo lo nuestro, tenemos que llegar prácticamente a la muerte de nuestros actos, y esa muerte de nuestros actos es la muerte de nuestra vida, para renacer a la vida divina, para renacer a esta divina voluntad que nos dará la semejanza con Jesús. Y esto es lo mismo que siempre hemos como puesto como ejemplo. Jesús siempre nos invitó a tomar nuestra cruz y seguirlo. O sea, siempre que alguien se le acercaba, el consejo de él era, toma tu cruz y sígueme. Entonces la pregunta es, ¿a dónde lo vamos a seguir? Pues al Calvario. ¿Y a qué fue Jesús al Calvario? A morir. Ahí nos está invitando a morir, pero no termina ahí todo, porque después Jesús suscita con una vida gloriosa, una vida glorificada. Y esa resurrección es para nosotros. Ahí en esa resurrección de Jesús estamos resurgiendo nosotros. Igual que morimos con Él en la cruz, resurgimos con Él en el momento de su resurrección, pero a una vida totalmente diferente. Ya no es la vida anterior, sino ahora es la vida divina, la que Él nos está ofreciendo. Vivirla no después de la muerte, sino vivirla aquí, en vida. Así que bueno, pues ojalá que nos animemos y de aquí en adelante, cada vez que alguien nos haga sufrir,
vamos a decirle gracias. Así es, doctor. Vamos a tener que hacer Se ese oye, ejercicio. se oye raro, pero bueno. Sí, bastante. ¿Mandé? Bastante raro, pero tenemos que hacer ese ejercicio. Así es. Y agradecérselo a Jesús. ¿Sí? Sí, Porque en la divina voluntad, todo lo que nos suceda viene de Él. así es. No es que Él nos lo mande, pero lo debemos tomar como que viene de Él. Así es. Bueno, pues nos oímos, nos vemos la próxima semana. Le agradecemos, doctor, su tiempo y sobre todo compartir con nosotros esas enseñanzas, estas vivencias y pues irnos mostrando este camino de poder vivir en la divina voluntad para realmente llegar a vivir en esa voluntad y llegar a fundirnos en el querer, dar Dios a Dios, que es a lo que estamos llamados. Así es. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Bueno, y pues de esta manera terminamos nuestra reunión del día de hoy. Les agradecemos su presencia quienes estuvieron aquí y nos despedimos desde la parroquia de Jesús el Salvador en la diócesis de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ivonne Reyes para servirles. Gracias y fiat.